Hola a todos y bienvenidos, yo soy Mel. Para el que es nuevo acá, brevemente le cuento. Soy neurocientífica y hago videos de apoyo de clases de neurociencias. Les invito a explorar mi canal para ver otro tipo de contenido y también hay una playlist de clases de neuro donde ya tengo más clases que esta que están viendo ahora, así que les invito a chequear eso. Ahora vamos a adentrarnos en el tema de neuroanatomía, que es básicamente qué partes del sistema nervioso hay. Y tenemos dos formas de estudiarlo. Está la anatomía descriptiva, que básicamente es nombres y cosas y relaciones, y esto está arriba de esto y esto está al costado de esto. Y después tenemos anatomía funcional, que es básicamente las funciones de esas cosas. Es bueno, esta parte hace esto, esta parte hace lo otro, y básicamente voy a darles un poco de cada una porque ambas son importantes. Y son importantes para todos los tipos de neurocientíficos, o de médicos, o de psicólogos. Este es el primer video. Va a haber una parte 1, que es de anatomía descriptiva, y va a haber una parte 2 de anatomía funcional. Antes de empezar, les quiero decir que yo sé que es un tema bastante tedioso, que a mucha gente no le gusta, al menos dentro de los neurocientíficos, que hacen, por ejemplo, carrera, facultad de ciencias o algo de eso. Pero es súper útil. Y por ejemplo, yo he conocido neurocientíficos como, no sé, gente que viene del área de física, que trabaja en análisis de datos de señales de resonancia magnética funcional, por ejemplo, ¿no? Pero no en la parte más anatómica, sino en la parte más como de computación y de análisis de datos. E igualmente es una gran diferencia si esa gente aprende un poquito nomás de neuroanatomía que si no aprende nada. Entonces realmente no importa tu enfoque, te recomiendo que te lo tomes en serio. ¿Qué es eso? Es rarísimo, nunca vi algo así en mi vida, es como una pasa de uva. Eso es un cerebro de verdad, ¿no es que vos estudiaste neurociencias? Ah, no, es que yo en realidad, o sea, a mí no me importa este tema y lo que hice fue, leí un poco el libro, había una prueba múltiple opción, fui, contesté ahí y ya está, yo qué sé. Ok. No, ¿sabes qué? Vamos a ir con otra persona, así que gracias, por allá está la puerta. Pero no te preocupes, vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Hay una aplicación que yo usé en su momento que se llama 3D Brain, que está re buena, que es como bien como para ver así anatomía medio como de rasgos generales y un montón de información que está recopada, jugar para ver, para girar el cerebro y ver dónde están las cosas y las relaciones entre cosas, porque a veces, sobre todo cuando te metes adentro del cerebro, se empieza a volver un poco complicado, es muy tedioso. Entonces, no importa que tan bien te vaya o que tanto te guste, siempre vas a tener que leer las cosas más de una vez y vas a tener que estudiar y construir sobre ese estudio y leer de nuevo y seguir como construyendo, porque no es un tema sencillo, hay muchas cosas. Otro de los tips que les puedo dar es, cuando yo iba a clases de anatomía, lo que hacía era que leía antes de ir a la clase, y en la clase práctico yo hice neuroanatomía en Facultad de Medicina, en el curso de CCB2 de anatomía en segundo. También hice neuroanatomía, damos un poco en Neurociencias 1, en Facultad de Ciencias, y también en mi maestría, obviamente, profundicé incluso más en esta maestría del Max Planck que yo hice en Alemania. Entonces tuve muchísima anatomía, y de muchísimos lados, de muchísimos tipos. Pero una de las cosas que para mí fue genial y me ayudó muchísimo, y realmente quiero transmitírselos a ustedes, es que antes de ir a la clase de anatomía en medicina, que teníamos prácticos todos los días 3 horas, todos los días había un tema. Por ejemplo, corteza cerebral, tronco encefálico, ganglios basales. Y yo leía del libro, que por cierto se los recomiendo, está el Laterjet o está el Rubier. Yo les recomiendo el Laterjet porque el Rubier es muchísimo detalle, a menos que les interese, por ejemplo, neurocirugía o algo de eso. Con el Laterjet me parece que es re profundo y está bien. Y es como fácil de leer. Bueno, la cuestión es que antes de las clases leía el capítulo, que no es tan largo si lees el Laterjet, no es tan matador. El capítulo de eso. Y después iba a la clase y el profesor mostraba, bueno, acá tenemos la corteza y esta es la parte tal y esta es la parte tal. Más o menos lo que voy a hacer yo en este video.
Y no saben lo que cambia. Que está, a ver, ahora que soy neurocientífica y sé de memoria y aprendizaje, tiene sentido. En ese momento no sabía lo que sé ahora. Y nada, estaba ahí probando medio a ciegas qué cosas me servían para estudiar. Pero no saben, esas cosas que leí una vez y reforcé en el práctico, no me las olvido más. Es genial. Y es la única materia que hice eso y la cursé bastante tarde, entonces como que no me avivé de hacerlo para otras materias como toda la carrera o algo. Bueno, y sin más preámbulo, vamos a empezar la clase. Cuando vemos un cerebro desde afuera, no podemos evitar notar dos tipos de estructuras. Unas son pozos o surcos y otras son partes más gorditas o redondeadas. Estas partes más gorditas se llaman giros o circunvoluciones y las partes, los pozos se llaman surcos, cisuras o fisuras. Quiero aclarar una cosa bien rápido. Hay gente que dice que las fisuras son las más profundas, fisuras medias intermedias y surcos un poco menos profundos, pero en realidad en mi experiencia vi que hay pila de ejemplos de cosas más profundas que se llaman cisuras y no fisuras o viceversa, o ya van a ver. Entonces creo que depende qué tan estricto, si sos estudiante, qué tan estricto sea tu profesor. Capaz que tu profesor justo quiere que le llames de cierta forma, pero en este video yo voy a decir los nombres como más aceptados y más usados. ¿Y por qué se ve así? Bueno, en el camino evolutivo por el cual nuestro cerebro fue, se ha dado una tendencia a crecer en corteza cerebral. Pero vos no puedes crecer ilimitadamente tu corteza cerebral. Vos no puedes tener un cerebro con toda esa corteza toda estirada, por ejemplo, toda lisa y del tamaño de una casa. Pues vos no podés mover el cuerpo, o sea, tiene que haber como un balance entre algo que funcione bien, pero que también sea como eficiente, que sea viable, que el cuerpo pueda funcionar, ¿no? Y entonces como que surgió esta estrategia, los cerebros que tienen más corteza cerebral y pueden hacer capaz que nuevas o más funciones cerebrales que estén buenas, pero que lo tienen así como plegado, pueden como optimizar y en el menor cantidad de espacio tener la mayor capacidad neural. Por eso es que nuestro cerebro se ve así. Lo que ustedes ven es corteza cerebral plegada y eso en realidad cuando ustedes lo ven en un contexto de anatomía comparada y evolución, bueno, tienen como ese correlato. No todos los cerebros se ven así, por ejemplo el del ratón es todo liso. Como que hay distintas estrategias que han surgido en distintos linajes de la evolución. El cerebro tiene tres caras. La cara dorsolateral, que es más externa y redondeada, la cara medial y la base o la cara ventral. La cisura interhemisférica o fisura longitudinal, que es otro nombre, divide al cerebro en dos mitades, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Luego tenemos la cisura de Rolando o la cisura central, que separa el lóbulo frontal del parietal. Más adelante en este video voy a decir exactamente algunos tips de cómo encontrar esto en un cerebro de verdad, porque van a ver que es muy complicado. Luego tenemos la cisura lateral o cisura de Silvio, que separa el lóbulo temporal del lóbulo frontal. Y para definir el lóbulo occipital se usa un surco que se llama parieto occipital, y se traza una línea imaginaria desde ahí hacia abajo, como a un pocito que hay, que se llama hendidura preoccipital. Y más o menos ahí definimos ese lóbulo. A los lados de la cisura central o de Rolando está la circunvolución precentral hacia adelante y postcentral hacia atrás. La precentral pertenece al lóbulo frontal y la postcentral pertenece al lóbulo parietal. También en el lóbulo frontal hay tres circunvoluciones, se llaman circunvolución frontal superior, media e inferior y están separadas por los surcos frontal superior e inferior. El lóbulo parietal, vamos a mantenerlo simple, tiene el surco intraparietal y se divide en lóbulo parietal superior e inferior, que en realidad están compuestos de muchas partes. El lóbulo temporal tiene tres circunvoluciones, superior, media e inferior, como en el frontal, y el surco temporal superior e inferior. Si ahora pasamos de la cara dorsolateral hacia la base, damos vuelta al cerebro, vamos a ver que el lóbulo temporal sigue teniendo algunas circunvoluciones para nombrar. Seguimos viendo la circunvolución temporal inferior
Al lado está la circunvolución occipito-temporal o fusiforme, también se le llama, y al lado la circunvolución parahipocampal. Y la circunvolución parahipocampal es muy importante porque no se ve, pero adentro, si le hacen un corte, luego lo vamos a ver mejor en un video solo para eso, tienen la estructura que se llama el hipocampo, que el hipocampo es muy importante para memoria, para aprendizaje, para orientación espacial, para un montón de procesos que son muy importantes, y es la primera estructura que se daña en la enfermedad de Alzheimer. Ya que estamos con el cerebro dado vuelta, vamos a seguir con esta cara, la cara ventral. Si ustedes ven en la parte del lóbulo frontal, pero en esta cara, van a ver como dos cositas, dos palitos, que esos son los bulbos olfatorios y los tractos olfatorios. Y básicamente esa es la parte que se encarga del olfato. Inmediatamente atrás de esa estructura van a ver que hay una circunvolución que es media recta y se llama circunvolución recta. Luego, hacia afuera, hacia los laterales de esa estructura, van a ver que hay otras circunvoluciones y eso, cuando el cerebro está puesto en el cráneo, está arriba de las órbitas, de acá donde están los ojos. Entonces se llama corteza orbitofrontal o corteza orbital. Si seguimos bajando van a ver una estructura en forma de X que se llama quiasma óptico. Quiasma significa cruce. Y básicamente lo que ustedes ven es el nervio óptico que viene del ojo, son axones de neuronas que están en el ojo. El ojo es un órgano nervioso, para el que no sepa, y ahí se cruzan las fibras y siguen como tracto óptico. Y ese punto, eso que ustedes ven, se llama quiasma óptico. Y ahí mismo también hay este pisito que se ve ahí en la foto, es el hipotálamo, en realidad, que es una región que es muy importante y voy a hablar después, para la regulación de un montón de cosas del cuerpo, y tiene como un tallo que le cuelgan como unas bolitas, no sé cómo decirlo de otra forma, y esa es la glándula hipófisis o glándula pituitaria. También están esas dos protuberancias que se llaman cuerpos mamilares o tubérculos mamilares, que son ciertos núcleos del cerebro que se encargan de ciertas funciones, que después vamos a hablar. Y también pueden ver los pedúnculos cerebrales, que eso en realidad son manojos de axones que conectan el cerebro con el tronco encefálico. Ahora vamos a hablar de la cara medial del cerebro, la tercera cara que nos queda por discutir. Van a ver que hay una estructura que se llama cuerpo calloso, tal vez ya la conozcan, es bastante, se reconoce bien, digamos, es grande, blanca, se ve bien, y eso en realidad son axones de neuronas, fibras también se le llama, que conectan distintas partes del cerebro que están trabajando juntas, porque las partes del cerebro que trabajan juntas no necesariamente están juntas espacialmente, no están sentadas uno al lado de otro, sino que hay axones que van para todos lados y se conecta todo de forma compleja y todo el cerebro funciona todo interconectado. Entonces esto básicamente es porque cortamos a la mitad y todos esos axones, todos esos cables que estaban conectando los dos hemisferios, que son muchísimos, nosotros estamos viendo una rodaja, estamos viendo un corte de todos esos cablecitos. Y no es la única comisura, digamos, no es la única, ese es el término que se usa, como el único puente de fibras entre los dos hemisferios. También está la comisura anterior y la comisura posterior, que se las voy a marcar acá. Por arriba del cuerpo calloso hay inmediatamente una circunvolución que se llama circunvolución del cíngulo, o cingulada, o singular, o calloso marginal, porque viste que esta gente de anatomía les encanta poner como 4 nombres, que es una estructura que pertenece al sistema límbico. Vamos a hablar del sistema límbico más adelante. Y encima de esa circunvolución hay un surco, que es el surco singular o cisura singular, justamente. Arriba está la circunvolución frontal superior, que se deben acordar del otro video. Luego hay una partecita que se llama lóbulo paracentral, que queda entre esa circunvolución frontal superior que les dije, el lóbulo parietal y la rama marginal, que se llama, esa parte del surco del cíngulo que va así como para arriba, que les voy a marcar acá. También ese lóbulo paracentral, que ustedes le ven por arriba, van a ver que se asoma la cisura central o de Rolando. Básicamente donde se termina la cisura central. Luego, entre los lóbulos parietal y occipital, está el surco parieto-occipital
y entonces queda como otro pedacito ahí de corteza, que en este caso es parietal, que se llama la precunia. Y de ese surco parieto-occipital sale otro surco que se llama surco calcarino, y que es muy importante porque hay muchísimas áreas de la visión que están en las circunvoluciones que están inmediatamente en ese surco. Esto ya es lóbulo occipital. Luego por debajo está la circunvolución lingual y luego por arriba está la cuña. Y ahora, antes de terminar, les quiero dar unos tips para que ustedes puedan encontrar la cisura central más fácilmente. Bueno, una ya la hablamos. Si ustedes identifican, por ejemplo, tienen suerte de tener un cerebro abierto, o sea, no los dos hemisferios juntos, pero separados, pueden buscar dónde está el lóbulo paracentral, que vieron que tiene como una formita bastante reconocible, y si ustedes ven eso, más la otra parte, pueden ver dónde empieza bien la cisura de Rolando. Y del otro lado baja hacia la cisura lateral, o de Silvio. Y a medida que va bajando esa cisura, vemos que tiene como un camino medio sinuoso, pero si ustedes saben cómo reconocer algunas cosas que les voy a decir ahora, van a reconocerlo más fácil y van a saber que esa es la cisura. Porque la cisura central separa el lóbulo parietal del frontal, como ya lo dijimos, pero además las circunvoluciones que están inmediatamente post y precentral son desde el lado frontal, la pre, es el área motora primaria, ¿ok? Donde hay neuronas motoras que se encargan del movimiento, y en la postcentral, perdón, es el área sensitiva primaria. Son neuronas que se encargan de sensaciones del cuerpo. Por ejemplo, el tacto. Y vamos a hablar después más de eso. Vamos a quedarnos con el área sensitiva primaria porque la motora es un poquito diferente. La sensitiva primaria tiene una representación que se llama ensomatotopía, que quiere decir que, o sea, ahí hay neuronas que se conectan con partes del cuerpo para sentir sensaciones de tacto, por ejemplo, y llevarlas ahí. Las neuronas que están recibiendo sensaciones de partes que están al lado van a estar también al lado en la corteza. Entonces se puede dibujar una especie de mapa topográfico de cómo es esa región, y hay como una representación artística que se representa a una persona con cada parte del cuerpo directamente proporcional a qué tanta representación tiene en nuestra corteza sensorial. Y esto se llama el homúnculo de Penfield. Hay partes que son súper sensibles, como por ejemplo las manos, la lengua, los labios. Tenemos muchísimas terminaciones nerviosas y tenemos un montón de información sensorial que viene por ahí. Entonces tiene sentido que sí que hayan más neuronas y por ende que la parte de la corteza sensorial primaria sea más grande, la que tiene que ver con la mano, por ejemplo, que la que tiene que ver con, no sé, una parte cualquiera de la espalda que capaz que no tenés tanta sensación fina, ¿no? O sea, no es que no sentís, es que no tenés tanta resolución fina. Entonces, volviendo a esto, si ustedes ven el área sensitiva primaria, del lado medial están los pies y están las piernas y vamos subiendo el cuerpo, ¿no? Y damos la vuelta y ahora estamos en la cara dorsolateral del cerebro y ahí vamos subiendo, ¿no? Y en cierta parte tenemos las manos. Y las manos son este globito que se ve ahí, porque justamente les digo que es un área que justamente tiene mucha representación. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, esa parte, ahí pueden más o menos identificar que ahí está la corteza sensitiva primaria. La parte motora también, si bien la representación es un poco diferente, también van a ver como un globo más grande ahí. Entonces, eso es algo que pueden usar para identificar como esa forma que a veces tiene forma de S o forma de omega, y que, bueno, el surco grande que está ahí en el medio es el surco central. Y ahora que hablamos de la anatomía descriptiva, vamos a pasar a un poco de anatomía funcional, que es más entretenido capaz para ustedes. Vamos a hablar de funciones de todas estas partes. Y bueno, los invito a darle me gusta si les gustó el video, a dejar sus comentarios apoyando, a suscribirse al canal si no lo han hecho. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.